Hola, buenos días. Yo soy Denise Betancourt, residente de primer año de anestesiología. El día de hoy vamos a estar revisando las estrategias para el manejo de la crisis hipertensiva. Este es un artículo que presenta una revisión sistemática. El artículo está publicado en la revista, es la Curious Journal of Medical Science. Es una revista de Springer Nature y bueno, tiene un factor de impacto de 1.3, al momento acumula más de 125,000 citas. El autor principal del artículo es Navid N. Khan. Él es un médico, se desarrolla en medicina interna. Actualmente labora en el hospital de King Salman en Arabia Saudita. El artículo fue publicado el 8 de diciembre de 2024 y como les decía, pues es una revisión sistemática del manejo y distintas estrategias para la crisis hipertensiva. Entonces, una crisis hipertensiva se define como un aumento súbito y significativo de la presión arterial. La lectura de la presión va de 180 sobre 120 milímetros de mercurio o más. Y bueno, se considera una crisis hipertensiva como una emergencia médica, ya que puede provocar un infarto, un accidente cerebrovascular u otros problemas médicos que son potencialmente mortales. El problema está relacionado con una mala adherencia al tratamiento. Y bueno, el tratamiento de la hipertensión aguda grave va a tener ciertas variaciones según la unidad hospitalaria. Esto si el paciente llega a una sala de urgencias o de hospitalización o de cuidados intensivos. Otro de los motivos que influyen en la variación del tratamiento es la disponibilidad de los medicamentos, los objetivos y los umbrales en la presión arterial. Y el objetivo de este estudio fue investigar el manejo de la crisis hipertensiva. Tenemos entonces que las emergencias hipertensivas se definen por incrementos súbitos y significativos de la presión arterial que ocasionan daño a órganos. Esta condición puede manifestarse con diversos síntomas que estaremos revisando más adelante. Es importante señalar también que los umbrales específicos para la presión arterial que definen a una emergencia hipertensiva pueden variar y son en cierta medida subjetivos al no existir un consenso universal. En el artículo nos señalan que en Estados Unidos aproximadamente el 30% de los adultos padece hipertensión arterial y entre ellos del 1 al 2% puede presentar una crisis hipertensiva que incluye tanto emergencias como urgencias hipertensivas. Los síntomas que van a requerir una investigación adicional y que lo veremos en la parte del diagnóstico incluyen cefalea, mareo, alteraciones en el estado de alerta, disnea, dolor torácico, gasto urinario disminuido, náusea y alteraciones visuales. Es importante identificar la causa subyacente en el aumento abrupto de la presión arterial, ya que esto será fundamental para guiar la estrategia de manejo adecuada para cada paciente. Una crisis hipertensiva se define entonces como este incremento súbito y significativo de la presión arterial, como comentábamos, mayor o igual a 180 sobre 120 milímetros de mercurio. Por otro lado, la emergencia hipertensiva se caracteriza por generar daño agudo a órgano blanco, como puede ser un infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o una insuficiencia cardíaca. Estos pacientes deben de tener una reducción de la presión arterial en unidad de cuidados intensivos de un 25% en el lapso de 1 a 2 horas para prevenir mayor daño. En cambio, las urgencias hipertensivas corresponden también a elevaciones súbitas y graves de la presión arterial, pero aquí no vamos a tener manifestaciones de daño a órgano blanco. En estos casos, la presión arterial debe disminuirse en un periodo de 24 a 48 horas para evitar mayor complicación. Para tener un manejo efectivo de la hipertensión arterial, va a ser importante una historia clínica completa y realizar un examen físico exhaustivo también en nuestro paciente. Esto implica recopilar información detallada de distintas fuentes, como puede ser que incluyamos a los familiares, a otros médicos o revisar el expediente clínico de nuestro paciente. Y bueno, también es necesario una revisión minuciosa de los medicamentos que esté tomando actualmente el paciente. La evaluación de los síntomas debe enfocarse, como veíamos, en cefalea, disnea, palpitaciones o alteraciones en la visión.
Y bueno, el examen físico tiene que incluir la medición de la presión arterial y también valoración de pulsos periféricos. Se agrega también la exploración de fondo de ojo, que va a ser también esencial para el diagnóstico de hipertensión maligna, ya que en pacientes que tengan hipertensión severa, pues tienen que tener esta evaluación oftalmoscópica para detectar algún cambio a nivel retiniano. Y en cuanto a pruebas diagnósticas que necesitamos para valorar a nuestro paciente, está el perfil metabólico, un examen general de orina para identificar nefropatía como consecuencia directa o indirecta de la hipertensión. También en caso de sospecha de compromiso cardíaco, pues se recomienda agregar el péptido natriurético, enzimas cardíacas y un electrocardiograma. La tomografía computarizada de cráneo va a ser aconsejable en casos cuando tengamos síntomas neurológicos agudos, y la radiografía de tórax va a ser de utilidad cuando queramos valorar disnea también en nuestro paciente. En mujeres de edad fértil se debe considerar también la posibilidad de embarazo, por lo que es necesario realizar una prueba de orina, una prueba de embarazo en orina. El tratamiento suele involucrar medicamentos vasoactivos por vía intravenosa, como son el abetalol, esmolol, nicardipino y la nitroglicerina, los cuales actualmente han demostrado eficacia. Y en el caso del embarazo, las pacientes tienen que recibir una intervención inmediata, y los medicamentos que han sido aprobados son nifedipino, metildopa, labetalol e hidralazina. Ahora, las siguientes condiciones requieren una evaluación en el contexto de las emergencias hipertensivas. Vemos la lesión renal aguda, coartación y disección aórticas, una enfermedad renal crónica, eclampsia, hipocalcemia, hipertiroidismo, feocromocitroma, entre otras. Y aquí tradicionalmente estas emergencias se han asociado ya con desenlaces graves, donde se incluye el daño renal, infarto, eventos cerebrovasculares e incluso la muerte, y es por eso que el manejo de la presión arterial es muy importante en estos pacientes. En cuanto a los métodos que utilizaron para el diseño de este artículo, se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos como PubMed, Medline y Embase. La estrategia de búsqueda se enfocó en artículos que hablaran sobre el manejo de crisis hipertensivas en un periodo que va desde enero de 2010 hasta enero de 2024. Utilizaron palabras clave, términos mesh y frases relacionadas al tema. Se enfocaron únicamente en estudios que estuvieran publicados en idioma inglés, y la revisión sistemática abarca un total de 15 estudios. Como veíamos, el proceso de cribado y selección de artículos se realizó conforme a las guías Prisma. Prisma es una guía estandarizada que nos apoya para realizar y reportar revisiones sistemáticas y también de metaanálisis. Aquí su objetivo es asegurar transparencia, reproducibilidad y calidad en la metodología de la búsqueda y la selección de la literatura que se va a emplear. Se incluye un diagrama de flujo en el que se muestran cuántos artículos se identificaron, cuántos se descartaron y por qué motivos es que se descartaron, que en este caso las razones de exclusión principales fueron la duplicación de artículos o se hizo una revisión del título y el resumen del artículo, y bueno, también fueron excluidos algunos. Ya como resultado final se obtiene un conjunto de artículos que son heterogéneos, lo que refleja cierta amplitud en el tema, pero al mismo tiempo es una limitante en cuanto a la evidencia disponible. Entonces, en cuanto al Prisma, tenemos ciertas ventajas y desventajas en este artículo. Una de las ventajas es que el uso de Prisma le da al artículo un marco metodológico sólido, en el que se muestra que no fue una recopilación arbitraria de la información. Otra de las ventajas es que favorece la transparencia, por lo que cualquier lector puede entender cómo llegaron a los estudios incluidos. Y bueno, dentro de las desventajas es que aunque la metodología de Prisma mejora el proceso de selección, no elimina el factor de la heterogeneidad ni la baja calidad de los estudios incluidos, lo cual puede ser una limitante. Y bueno, otra desventaja es que la revisión está limitada a artículos en inglés, lo que puede generar algún sesgo respecto al idioma. Los criterios de inclusión fueron
artículos y revisiones en inglés que hablaran de manejo de crisis hipertensiva y se fijaron también la integridad de los datos, el potencial de la reproducibilidad y estrategias de manejo de la crisis hipertensiva. Por otro lado, los criterios de exclusión fueron registros duplicados, que tuvieran datos incompletos o datos que se consideraron como no utilizables, un material no derivado de investigación, como pueden ser resúmenes, comentarios, reportes o una revisión no sistemática, que fueran datos desactualizados o información que cubriera de forma redundante la misma región que se estaba estudiando, estudios con muestras poco claras y, por último, publicaciones en idiomas distintos al inglés. En el proceso de selección de los estudios se organizó de manera meticulosa con el fin de identificar y evaluar de forma exhaustiva la literatura que era relevante en este tema. Inicialmente, todos los artículos encontrados se importaron en EndNote y se utilizó para facilitar la eliminación de los duplicados. Posteriormente, 2 revisores accedieron a la biblioteca de EndNote, donde ya se habían depurado los duplicados, y realizaron de manera independiente la evaluación de los artículos por título y resumen, de acuerdo con los criterios de elegibilidad que ya mencionamos. Enseguida, los estudios seleccionados de manera preliminar por esos 2 revisores fueron sometidos a una tercera revisión de texto completo y ya en casos de discrepancia entre los revisores iniciales se convocó a un tercer revisor para mediar y alcanzar un consenso. Finalmente, todos los textos completos de estos estudios que sí cumplieron con los criterios de inclusión fueron recopilados y retenidos para la síntesis final del marco de este trabajo. Los términos de búsqueda son los que ahí se presentan. Vemos que hay palabras que se repiten, ¿no? Como crisis hipertensiva, estrategias, manejo, medicación, medicamentos, las guías, etc. Y bueno, estos términos fueron seleccionados con el propósito de abordar la condición de manera integral, desde las estrategias de manejo y las opciones de tratamiento hasta el uso de medicamentos y complicaciones que se pueden asociar a esta terapéutica. La eficacia de las diferentes estrategias de manejo tuvo entonces este proceso de extracción de datos. En un inicio se recabaron 365 estudios, de los cuales se checaron los títulos y los resúmenes. De ahí hubo una selección de 55 estudios preliminares para que quedaran únicamente 15 estudios para el análisis a profundidad de esta revisión. Ya como parte de la revisión, el artículo nos presenta la información o concentra la mayor parte de la información en una tabla en donde se nos presentan a los autores, el año de publicación, las causas de hipertensión identificadas y las estrategias de manejo que se discutían para esos casos en específico. Aquí tenemos a uno de los primeros autores, que es Papadopoulos, en 2015, donde ellos identifican varias condiciones que constituyen una emergencia hipertensiva, como son la disección aórtica, el edema pulmonar agudo, un infarto agudo de miocardio, insuficiencia renal, entre otros. Y ellos reportan que es necesario un tratamiento rápido y eficaz en estos pacientes con la finalidad de proteger la función orgánica y minimizar el grado de complicaciones. El tratamiento suele implicar la administración intravenosa de medicamentos como el clevidipino, nicardipino o la fentolamina, y se indica una dosis inicial de 5 miligramos, en donde las dosis subsecuentes van cada 10 minutos, donde también son de 5 miligramos. Y bueno, esto es según sea necesario para mantener una presión arterial estable. Otro de los autores, que fueron Peacock y sus colaboradores, ellos señalaron que en casos de emergencia hipertensiva que se acompañaba de edema agudo de pulmón, los fármacos de elección que se incluyen son la nitroglicerina por vía intravenosa, el clevidipino o el nitroprusiato. Y bueno, el protocolo terapéutico en este caso va a excluir específicamente el uso de los beta bloqueadores. La estrategia que se recomienda en estos casos es una reducción rápida de la presión arterial en un 20 a un 25% en los primeros minutos, que va seguida de un ajuste cuidadoso con la meta de alcanzar una presión de 160 sobre 100 milímetros de mercurio, finalmente buscando regresar a valores normales de presión arterial en un lapso de 24 a 48 horas.
Y bueno, también tenemos que de las dosis iniciales se proponen como nitroglicerina 5 microgramos por minuto con una dosis máxima de 20 microgramos kilogramo minuto, el nitroprusiato de sodio de 0.3 a 0.5 microgramos kilo minuto y el clevidipino de 1 a 2 miligramos por hora con un máximo de 32 miligramos hora. Otro de los autores es Rosendorf. Él nos habla de los pacientes que tienen compromiso hemodinámico, como es un infarto agudo de miocardio o alguna angina inestable. Aquí la meta es mantener la presión arterial por debajo de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, con una transición hacia un objetivo menor de 130 a 80 milímetros de mercurio al momento del egreso hospitalario. Es fundamental que la reducción de la presión arterial se realice de manera cautelosa para evitar una disminución de la perfusión coronaria, lo que nos podría agravar la isquemia miocárdica. Aquí entonces se enfocan en evitar llegar a niveles de presión arterial diastólica menores a 60 milímetros de mercurio. Otro de los artículos es de Barón y otros colaboradores. Ellos evaluaron la eficacia del clevidipino, el fenoldopam y el nicardipino como tratamientos de elección para el manejo de una emergencia hipertensiva y en conjunto con una lesión renal aguda. Ellos señalan que el fenoldopam debe iniciarse en una infusión con una tasa de 0.1 a 0.3 microgramos kilo minuto, mientras que el nicardipino se administra a partir de 5 miligramos por hora con una dosis máxima de 30 miligramos hora. Aquí se encontró también que el 92% de los pacientes alcanzó la meta terapéutica de la presión arterial sistólica en 30 minutos en el caso del nicardipino. Otro de los autores habla del manejo de la crisis hipertensiva en relación con la preeclampsia y la eclampsia. Generalmente los pacientes se van a tratar con hidralazina, labetalol o nicardipino. Se recomienda aquí evitar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, también a los bloqueadores del receptor de angiotensina y los inhibidores de renina y el nitroprusiato de sodio. Recomiendan la administración inicial de 20 miligramos de hidralazina seguida de labetalol con una dosis que va de 0.3 a 1 miligramo por kilogramo, una dosis total de 300 miligramos. Otro de los autores, Espinosa, habla de la evaluación de la presión arterial después de la cirugía y en este caso recomienda fármacos como el clevidipino, esmolol, nitroglicerina y nicardipino por administración vía intravenosa. Tenemos también la relación entre la emergencia hipertensiva, donde tenemos el caso de una renina plasmática elevada. Aquí se recomienda la administración intravenosa de enalaprilat, con una dosis inicial de 1.25 miligramos que deben administrarse en un lapso de 5 minutos y aquí el objetivo es alcanzar niveles meta de presión arterial. Se pueden dar también dosis subsecuentes de enalaprilat con una dosis máxima de 5 miligramos cada 6 horas. Otro de los autores, Potter, habla de la encefalopatía hipertensiva y su relación con la hipertensión arterial y señala que el tratamiento primario es el manejo con antihipertensivos. Se busca disminuir la presión arterial media de un 10 a un 15% durante la primera hora, pero no más del 25% de la basal, ya que se incrementaría el riesgo de evento vascular cerebral y desarrollar otras complicaciones a nivel isquémico. Nos hablan también de la hemorragia intracerebral aguda, que es una condición grave donde se caracteriza por un daño cerebral severo. Y aquí, a menos de que esté contraindicado, lo más recomendable es administrar labetalol vía intravenosa. Otro medicamento que también se puede utilizar es el nicardipino y va a ser necesaria una monitorización neurológica y también de la función renal. Nos hablan también del evento vascular cerebral de tipo isquémico, que se caracteriza por un equilibrio entre el descenso del flujo sanguíneo y el incremento de un edema cerebral. Aquí la terapia antihipertensiva de rutina suele ser innecesaria, pero se pueden utilizar medicamentos como labetalol, nicardipino o nitroglicerina por vía intravenosa como parte del manejo en el periodo agudo.
También nos hablan de las consideraciones para disminuir la presión arterial como parte del manejo en la hemorragia subaracnoidea, y aquí se señala que se recomienda la administración de nimodipino por vía oral. En caso de que haya una emergencia hipertensiva concomitante, es necesario determinar la causa para poder guiar la terapéutica en el paciente. Tenemos también a Shaw, que nos habla del manejo en la hipertensión con síndrome aórtico agudo, y se recomienda que en la fase aguda se administre la betalol por vía intravenosa o esmolol. Una vez que la frecuencia cardíaca esté regulada, entonces se puede manejar con icardipino o nitroprusiato. Y para la regulación de la frecuencia cardíaca se pueden usar betabloqueadores, y en caso de que no sean tolerados, se recomienda entonces a los bloqueadores de los canales de calcio no dihidropiridínicos. Tenemos a Twiner, que nos habla también de hipertensión arterial y la relación con el síndrome coronario agudo. Recomienda el uso de la nitroglicerina por vía intravenosa o de la betalol, y aquí debe evitarse el nitroprusiato. Una de las últimas condiciones que se señalan en el artículo es el manejo de la hipertensión en presencia de edema agudo de pulmón. Aquí se recomienda el uso intravenoso de nitroglicerina o nitroprusiato en combinación con un diurético de asa como la furosemida intravenosa, y deben evitarse en el periodo agudo los bloqueadores de canales de calcio y también la betalol por vía intravenosa. Por último, nos mencionan un artículo en donde se estudió el manejo de la hipertensión causada por feocromocitoma o por crisis adrenérgica. Como parte del bloqueo alfa se recomienda la fenoxibenzamina, y en caso de que no esté disponible se puede utilizar doxazosina. Si se requiere, también se puede hacer un bloqueo beta, y en el caso de una crisis se administra fentolamina por vía intravenosa. Por otro lado, en este mismo artículo se señalan otras consideraciones especiales, como es para el caso de preparación de cirugía, que se puede utilizar la fenoxibenzamina, beta bloqueadores en el caso de que tuviéramos taquicardia tipo persistente, y benzodiazepinas en caso de una hipertensión causada por el uso de drogas ilícitas como la cocaína o las anfetaminas. Y bueno, la hipertensión arterial es entonces el factor de riesgo más prevalente y modificable para la enfermedad cardiovascular y de discapacidad a nivel mundial. Existe una evidencia sólida que nos demuestra que los fármacos antihipertensivos van a reducir de manera efectiva el riesgo de enfermedades cardiovasculares y el daño a otros órganos. Mientras tanto, los episodios de elevaciones agudas y graves, como estuvimos revisando de la presión arterial, pues se han vuelto menos frecuentes en comparación a tiempos pasados, y esto probablemente se deba a que hay un mejor tamizaje, mayor concientización y las estrategias más avanzadas de manejo y tratamiento para la hipertensión arterial crónica. Sin embargo, a pesar de estos avances, también existen casos de crisis hipertensivas, los cuales siguen representando una amenaza grave para la vida, con el riesgo de producir, veíamos, algún daño orgánico agudo o incluso la muerte. Esta revisión se centró entonces en las estrategias para el manejo de la crisis hipertensiva, destacando la necesidad crítica de un tratamiento oportuno y eficaz para estas emergencias. Recordemos que la historia clínica detallada y una exploración física minuciosa van a ser fundamentales para el manejo. Y bueno, nos hablan también de que esto es un problema de salud prevalente que en el caso de Estados Unidos afecta a aproximadamente 50 millones de personas y a nivel mundial más de 1,000 millones, donde se estima que el 1% de estos pacientes va a presentar algún episodio agudo. Entonces es necesaria la intervención inmediata para disminuir la morbimortalidad. Tenemos ya como puntualizaciones de algunos de los medicamentos que nos señala el artículo. Está el caso del clevidipino, que es un bloqueador de los canales de calcio dihidropiridínico. Está formulado como una emulsión lipídica para uso intravenoso y tiene la aprobación para utilizarse en hipertensión arterial aguda en el pre- y postoperatorio. Tiene un inicio de acción rápido y una corta duración. Se puede utilizar en caso de evento vascular cerebral isquémico agudo y se recomienda valorar su uso en el caso de una hemorragia intracraneal.
La perfusión va de 1 a 2 miligramos por hora, se pueden hacer ajustes cada 5 a 10 minutos. El aumento de la dosis puede ser de 1 a 2 miligramos por hora. Y cuando tenemos estos valores alcanzamos incluso una disminución de 2 a 4 milímetros de mercurio sobre la presión arterial sistólica. La respuesta terapéutica se observa en la mayoría de los pacientes con una dosis de 4 a 6 miligramos por hora, aunque podríamos alcanzar hasta los 32 miligramos hora. Tenemos también el uso del nifedipino, que se recomienda por vía oral, es la primera línea para la preeclampsia y su efecto es comparable con la hidralazina y el abetalol por vía intravenosa, con una dosis inicial de 20 miligramos, dosis máxima de 60 miligramos al día. Su tiempo de latencia es menor a 10 minutos cuando es administrado por vía sublingual y se alarga en caso de que sea vía oral. El efecto máximo lo podemos observar de 15 a 30 minutos y va a tener una duración de 3 a 5 horas. Otro de los medicamentos es el esmolol hidrocloruro, administrado por vía intravenosa y conocido por su especificidad como bloqueador beta-1 adrenérgico cardioselectivo. Se emplea también en diversos escenarios clínicos donde se incluye una atención inmediata y también en el periodo perioperatorio. Asimismo, se recomienda el uso de esmolol en el manejo del infarto agudo de miocardio, la angina inestable y hipertensión arterial significativa. El fenoldopam, que es un agonista de los receptores de dopamina 1 periféricos de acción rápida, es administrado por vía intravenosa. Este induce vasodilatación en arterias coronarias, renales, mesentéricas y periféricas. Su inicio de acción lo podemos ver en los primeros 5 minutos tras su administración y alcanza un efecto máximo alrededor de los 15 minutos. La dosis inicial recomendada va de 0.1 microgramos kilóminuto, con posibilidad de estar haciendo ajustes cada 15 minutos hasta un máximo de 1.6 microgramos kilóminuto. Y bueno, el fenoldopam además ha demostrado mejorar el aclaramiento de la creatinina, el flujo urinario y la excreción de sodio en pacientes hipertensos que tienen función renal conservada. Y dentro de sus efectos adversos suelen ser leves, pero se recomienda precaución en el caso de pacientes con glaucoma. El nicardipino, que es un bloqueador de canales de calcio de segunda generación, se caracteriza por su alta selectividad por el tejido vascular y por ser un potente vasodilatador. Su inicio de acción ocurre en los 5 a 15 minutos, tiene una duración de efecto que va de los 40 a 60 minutos y la infusión se inicia a 5 miligramos por hora. Se puede incrementar la dosis en 2.5 miligramos por hora y tenemos una dosis máxima de 15 miligramos hora. En estudios clínicos, los efectos adversos más comunes incluyen a la tromboflebitis, cefalea, rubor, taquicardia, mareo y náusea. Está también el abetalol, que actúa como un bloqueador beta-adrenérgico no selectivo y además como bloqueador selectivo de los receptores alfa-1 adrenérgicos, lo que lo convierte en un antihipertensivo eficaz. Su inicio de acción ocurre en 2 a 5 minutos tras su administración intravenosa, alcanza un efecto máximo en los 5 a 15 minutos y su tiempo de duración va de las 3 a las 6 horas. El protocolo de administración inicia con una dosis de carga de 20 miligramos a 80 miligramos cada 10 minutos hasta alcanzar la presión arterial objetivo. Y debido a que tiene este potente bloqueo beta-adrenérgico no selectivo, el abetalol está contraindicado en algunos pacientes, como son aquellos que tengan ya diagnóstico de asma, insuficiencia cardíaca no controlada, una bradicardia sinusal o bloqueo auriculoventricular de primer grado. La hidralazina es un agente antihipertensivo indicado para el manejo de la hipertensión arterial primaria o hipertensión arterial grave, donde se requiere atención urgente, incluidas las condiciones, como veíamos, de insuficiencia cardíaca, preeclampsia o eclampsia. Tenemos una dosis inicial que va hasta 20 miligramos y las dosis subsecuentes pueden ser de 0.3 a 1 miligramo por kilogramo y se recomienda no exceder los 300 miligramos. Por último, está el enalaprilat, que es la forma activa del maleato de enalapril y está diseñado para una administración intravenosa. Al competir con la enzima convertidora de angiotensina, el enalaprilat inhibe la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 y se recomienda para el manejo de hipertensión arterial cuando no tenemos una vía oral disponible.
Va a ser especialmente útil en pacientes que tengan una concentración de renina plasmática elevada, y aquí se recomienda una dosis inicial de 1.5 miligramos en un periodo de 5 minutos, y las dosis subsecuentes van a tener que ajustarse cada 6 horas. Tenemos ya las conclusiones del artículo. Aquí, bueno, sabemos que la práctica clínica en el manejo de las crisis hipertensivas se describe a lo largo del artículo con recomendaciones específicas para ciertas urgencias y emergencias hipertensivas. Nos habla también de la priorización de los síntomas y del posible daño a órgano blanco, donde entonces se enfatiza esta importancia de una evaluación y inicio de tratamiento efectivo. Los agentes de primera línea van a ser los betabloqueadores, bloqueadores beta-adrenérgicos, nitroglicerina, esmolol y el nitroprusiato de sodio. Se recomienda también el seguimiento y monitorización, donde se va a incluir la toma de presión arterial cada 5 a 15 minutos durante el tratamiento inicial, y después de la estabilización puede ser cada 30 a 60 minutos. Una vez que el daño a órgano blanco ha sido vigilado de manera regular, el siguiente paso va a ser la transición a fármacos antihipertensivos orales, siempre que la presión arterial esté bajo control. Y bueno, también nos hablan de la importancia en cuanto a los profesionales de la salud, que debemos de recibir esta educación continua sobre las guías y los estándares que hay más recientes en cuanto a estos manejos. Ahora, de conclusiones personales, yo considero que la crisis hipertensiva sigue siendo un reto clínico importante, aunque se reconoce su impacto en la morbimortalidad. Persisten aún algunos vacíos en cuanto a la estandarización del manejo. Considero también que es de mayor importancia personalizar el manejo de la hipertensión en cada uno de nuestros pacientes, considerando su historia clínica, los síntomas actuales y otras variables como pueden ser la intensidad de la crisis hipertensiva o la respuesta individual del tratamiento. Como médicos también debemos considerar cuál va a ser la eficacia, el perfil de seguridad, el inicio de acción y la tolerancia que tenga cada uno de nuestros pacientes al seleccionar los fármacos antihipertensivos. Y yo también creo que existe una necesidad urgente por crear guías más sólidas basadas en evidencia, ya que los estudios revisados son heterogéneos, la calidad puede ser variable y esto limita también la creación de recomendaciones universales. Creo que no debemos de perder de vista lo que se refiere a la educación de los pacientes sobre la importancia de adherirse al tratamiento, de realizar cambios en el estilo de vida y de someterse a controles regulares de la presión arterial. Yo encuentro algunas desventajas del estudio, como son la heterogeneidad de los estudios incluidos, porque hay diferencias en la población, en los criterios diagnósticos y los objetivos terapéuticos. También la calidad variable de la evidencia, ya que muchos estudios tienen bajo nivel de evidencia y no son ensayos clínicos que estén como bien establecidos. Está también la escasez de comparaciones directas entre fármacos, ya que esto nos dificulta realmente valorar cuál es la mejor opción en cada escenario. Y por último, yo creo que también tiene un enfoque limitado a artículos en inglés, que nos puede hablar de un sesgo al excluir literatura que esté en otros idiomas. Y nada más. No sé. Primero. Hola. No se oye nada. No se oye. Bueno, pues que hable alguien. Es que no se escucha. ¿Habla así? Ok, ya se oye. Bueno, voy yo.
Deni, felicidades, bueno, a mí se me hizo un buen artículo, creo que es un tema que nos toma a todos, a medicina interna, a cirugía, anestesio, otorrino, todos en general, bueno, imagen también. Y creo que es un muy buen artículo para hacer unas como recomendaciones más claras, que creo que es de las fortalezas que tiene como tal metodológicas que hicieron muy específicas. Lo que le falla, que creo que ya lo dijiste, como que es muy heterogéneo los casos y creo que justamente abre la oportunidad a que se hagan unas guías mucho más estandarizadas, que bueno, eso ya no sé a quién le tocará, pero pues me gustó mucho cómo lo presentaste, creo que nos dejaste como que muy específicos el medicamento que le toca dependiendo de la patología, que creo que también ese es un punto muy bueno o mucho a favor de cómo lo fueron tocando en el artículo. Y pues nada, creo que felicidades, muy bonito. Muchas gracias, Caro. Sí, justo como lo dices, yo creo que la hipertensión pues nos toca a todos, ¿no? Todos nos hemos enfrentado y nos vamos a seguir enfrentando a pacientes hipertensos y justo yo creo que luego nos casamos con ciertos tratamientos porque ya dices hipertensión, le toca esto, ¿no? Pero creo que el artículo sí te invita como a reflexionar al menos según ciertas patologías ya más específicas, pues cuál es el mejor tratamiento para tu paciente. Gracias, Caro. O no sé, ya. Muchas felicidades, me pareció que tocas puntos muy importantes en la práctica clínica. Uno que quiero resaltar es la meta de reducción de la presión arterial en la crisis hipertensiva, o sea, cuando no tenemos un daño órgano diana, debido a que es un error muy frecuente en la sala de urgencias querer bajar al paciente de tener 200 sobre 110 a menos de 140/90 en una hora, ¿no? Y al final eso perjudica más. Y pues nosotros como en medicina interna vemos que eso pasa mucho y otro punto importante también es qué pacientes necesitan hospitalizarse y cuáles no, porque el hecho de que alguien tenga una crisis hipertensiva sin evidencia de daño órgano diana, pues no requiere hospitalización. Se puede tratar en la primera hora la meta de la reducción de la presión arterial media y dar de alta al paciente con datos de alarma de la sala de urgencias y el posterior logro de la presión arterial en metas y en la terapia ambulatoria. Entonces, crisis hipertensiva no es igual a amerita ingreso hospitalario hasta que se normalicen sus cifras de TA y hay que bajárselo rapidísimo. Entonces, esos dos puntos a mí me parecen muy clave y creo que independientemente de la especialidad en la que estemos, es un tema al que todos nos vamos a enfrentar y cualquier profesional de la salud debería ser capaz de manejarlo adecuadamente. Muchas felicidades. Gracias. Sí, justo creo que tu comentario es muy valioso para no irnos como con esa prisa de nosotros estabilizar al paciente, porque justo también lo menciona el artículo, que debemos bien estadificar a nuestro paciente para saber cuál sí me requiere ese manejo como más agresivo y con cuáles nos podemos ir como de manejar de 24 a 48 horas. Y sobre todo también encuentro importante lo que dices como de la terapia ambulatoria, que pues muchas veces estabilizas a tu paciente en agudo, pero son pocos los que siguen como con ese buen apego al tratamiento. Pues bueno, yo creo que también es parte de invitar a nuestros pacientes a que sean como más estrictos en eso. Gracias. Bueno, solamente para complementar un poco de lo que mencionó Arturo, que creo que va mucho con lo que pues, nos han enseñado. Yo recuerdo que durante mi internado, a la mayoría de yo lo hice en un público en el Estado de México. Recuerdo que la mayoría de los pacientes ya con una emergencia hipertensiva, nifedipino sublingual y vámonos, ¿no? Y lo dejaban ahí hasta que se aburrían, ¿no? Incluso había pacientes, recuerdo que hasta se escapaban porque pues no tenían ningún síntoma y nada más los tenían ahí esperando. Entonces creo que algo que no menciona muy bien el artículo es justo, ¿no? Que la administración sublingual de este tipo de medicamentos pues incluso está contraindicado según algunas guías, ¿no? La AJA, por ejemplo, recuerdo. Entonces creo que algo muy valioso de lo que mencionas es una correcta titulación y pues todo lo que mencionaste. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodri. Muchas felicidades otra vez. Nada más quería puntualizar los dos comentarios finales que me parecen sumamente importantes en las actualizaciones recientes. Y el problema de la presión arterial
es que han cambiado mucho, derivado de guías, consensos, la clasificación en contextos de urgencias. La más reciente es del 2025, y ahorita chequé nada más puntualmente la definición, y es emergencia hipertensiva, y si tiene algún órgano daño a órgano blanco, como ya se comentó. Y si no tiene daño a órgano blanco, entonces la clasificación, insisto, por pura semántica y que quede claro, sería hipertensión arterial severa. Fin, se acabó. El término en la última actualización quedó en desuso de emergencia y urgencia, nada más es emergencia. Y en teoría, todos los que tengan daño a órgano blanco son los que ameritan internamiento hospitalario y manejo ya sea vía oral o IV, ya se define de acuerdo a las características de cada paciente. Y los que son hipertensión arterial severa, se define el ingreso hospitalario de acuerdo a las comorbilidades asociadas. Si llegó con lesión renal, lo que sea, llegó infartado, lo que sea. Y en este tipo de pacientes no se define ya ninguna meta de presión, porque se ha visto que no hay disminución en complicaciones, mortalidad de todo tipo, todo ello asociado a complicaciones cardiovasculares. Eso nada más lo quería puntualizar. Es así de esas dos formas y es la recomendación actual porque sí ha habido muchísima variación en las definiciones, pero muy bien. Y pues sí, ya de forma individualizada será dependiendo del paciente. Perfecto. Muchas gracias, Alexis. Bueno, complementando lo de Alexis, yo creo que ya lo novedoso no es tanto como mencionar las clasificaciones, que si es urgencia o emergencia, porque en los últimos 2 años, tanto la ES como la IJA nos han cambiado las definiciones en estos contextos, ¿no? Desde ponerlo con daño a órgano blanco marcadamente elevada, la ES que establece todavía que emergencia y urgencia está bien dicho todavía, ¿no? Aquí lo importante es establecer el daño agudo, ¿no? Es lo que a nosotros como médicos nos debería de importar. Ya no establecer como binomio de que si es urgencia o emergencia, sino irnos más allá y enfatizar en el daño al órgano blanco, ¿no? Está bien estipulado que a partir de 180, 110 o 120, dependiendo de la guía que se lea, es que marcan esta pauta debido a los estudios anteriores que se han mencionado en los 70s, 80s, que a partir de ahí se establecían estos estudios que a partir de esa cifra había daño a órgano blanco. Y si nos vamos a nivel fisiológico, a partir de estas presiones arteriales medias, a partir de 120, que generalmente corresponden 180 a 110, hay una pérdida de la autorregulación, es cuando vienen más este daño a órgano. Estamos en 2025, considero que ya esto debería de ser más bien como marcado como algo clínico hacia un riesgo y empezar a monitorizar los pacientes quizá con algo un poquito más allá. Es decir, por ejemplo, estratificarlos a través de, no sé, ciertos biomarcadores tempranos que nos hablen de cierta lesión temprana de órganos diana, estudios de imagen, obviamente selectivamente a cada paciente e individualizar al paciente, ¿no? Porque lo importante, como les comento, no es la urgencia, sino es el daño. Y quién sabe, y empezar a lo mejor a quitarnos este término de urgencia y emergencia y no sé, quizá a lo mejor en un futuro empezar a hablar de algo como, no sé, síndromes vasculares asociados o inducidos por hipertensión, ¿no? Hipertensión aguda, no sé. Más que nada eso, ¿no? Porque si nos quedamos solamente con, es urgencia y emergencia, quizá a veces nos pudiéramos quedar un poco cortos, ¿no? Y esto es con fines de dar el mejor tratamiento, pues, al paciente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buen día.